Muy buena tarde a todos. Es un gusto saber que nos encontramos conectados el día de hoy a través de esta plataforma para poder disfrutar de un evento que está pensado y trabajado para ustedes. El día de hoy y mañana tendremos este webinar, el cual está dividido en dos conferencias con las cuales buscamos revisar y reflexionar sobre la nueva realidad educativa que se nos presenta, así como las estrategias para la formación docente de nuestra actualidad. Para ello contamos con la presencia del doctor Sergio Martínez Dunstan, quien es normalista de profesión, cuenta con un doctorado honoris causa en Ciencias de la Educación, es candidato a doctor en la línea de diagnóstico, medida y evaluación de la intervención educativa, ha sido director en escuelas primarias, ha fungido como catedrático de posgrado, ha sido conferencista, ponente en diferentes congresos desde 1990, fue secretario académico del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Región Centro del 2016 al 2019. Es amigo de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana y el día de hoy nos honra con su presencia. Como intérpretes nos acompaña la licenciada Sara Rivera Escalante, docente de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, y la intérprete, la licenciada Priscila Bretado, quienes estarán acompañándonos a lo largo de esta conferencia. Antes de comenzar, es importante que sepan que la maestra Atenea Zavala estará de moderadora el día de hoy y dará paso al espacio de preguntas y respuestas, las cuales podrán ir generando conforme va pasando la conferencia en el espacio que se encuentra aquí en la plataforma Q&A, las cuales al final serán contestadas por el doctor Sergio. Sin más, dejo el micrófono y la pantalla en manos del doctor Sergio Martínez Dunstan. Muy bien, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles a todos. Agradezco a la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, a la directora, a la maestra Gabriela y a todo el equipo de trabajo por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy a través de este webinar. Voy a compartir pantalla para poder ver algunas cosas que traigo preparadas con ustedes y para ustedes. Y pues vamos a dar inicio justamente a este webinar. Primeramente, lo que quiero comentar, ya lo habían comentado hace un momento, es un webinar que, como ustedes lo saben, webinar es una palabra que se divide justamente del anglicismo americano, de la letra inglesa, que habla de web y seminar, es decir, un seminario vía web. Aunque el seminario bien puede ser algún curso, puede ser bien alguna conferencia, puede ser el propio seminario, pero se le conoce webinar. Este webinar se integra por dos conferencias. El webinar lo he titulado Aprender 2.0 igual a Pedagogía 2.0 más Web 2.0. La escuela del futuro ya está aquí. Y lo digo porque también para provocar un poco lo que estoy comentando con ustedes, pues estaría justamente viendo lo siguiente. Podríamos encontrar nosotros web 2.0 menos pedagogía 2.0 sería diferente al aprendizaje 2.0. Y la pedagogía 2.0 menos web 2.0 también no sería aprendizaje 2.0. Ya estamos entrando prácticamente al inicio de ello y quiero provocarlos justamente con alguna intervención con ustedes para que lo podamos ver justamente. Déjenme compartir, permítanme tantito. Entonces, estamos hablando de que Aprendizaje 2.0 es un seminario que tengo pensado para ustedes, para actualizar al colectivo académico de las instituciones formadoras docentes, con el propósito de revisar las tendencias actuales desde una perspectiva teórica, metodológica, con el propósito de analizar y reflexionar sobre esta nueva realidad, la realidad en la que nos encontramos. La metodología, pues, sería una adquisición y desarrollo del conocimiento educativo actual con el fin de mejorar permanentemente la actividad profesional de las maestras y de los maestros.
Y quiero, insisto, provocar un poco esta discusión y voy a ponerles 3 videitos muy pequeñitos que no duran ni un minuto. Lo voy a dejar, el video se explica por sí solo y después estaríamos abordándolo. Primer video. No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. Es muy curioso, es justamente un maestro que estaba señalando que estaba en la cama, un alumno tomando clases y estaba plenamente dormido. ¿Verdad? O qué sé yo, pero pues lamentablemente el diputado se está quedando dormido y pues es que hay sesiones que duran hasta 12 horas. Y pues así, lo mismo que nos está pasando ahorita, está sucediendo con los diputados. Ha habido diputados que los atrapan con el sueño y ellos argumentan que pues están enfermos, que tuvieron tales comisiones y pues es exactamente lo que estamos viendo, que nada más se va a romper el cuello el hombre. No, eso está para esos videos que están en las redes. Míralo, mira nada más el pobre hombre se va a desnucar. Aquí lo que estamos viendo, pues justamente es una buena plataforma tecnológica para una videoconferencia y que obviamente alguno está quedando dormido. Voy a poner estos 2 últimos y ya con eso vamos a iniciar. Remitencia. Dinos. Bueno, lo escucho bien. Dele CTRL F4 para activar el micrófono, por favor. Te doy CTRL, control y 4. Ahí. Los alumnos le jugaron una broma al maestro, el maestro que apenas estaba dominando la tecnología, pues la broma que le hacen los alumnos era justamente sacarlo a él de la clase. Esta última me llama mucho la atención y creo que es el que nos puede dar pie justamente para poder iniciar ya formalmente con lo que sería de lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Veo que 2 compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos. Ambos tienen el examen cancelado. No sé si me están oyendo o no. Esto era individual, señores. Así es que ya no me manden su examen. Está cancelado su examen. Violamos las reglas del juego. No se vale hacer trampa. Era muy claro. Bien, con esto creo que podemos dar pie justamente a una realidad que nos está ocurriendo y aconteciendo justamente el día, con este motivo de la pandemia. Lo que nosotros vamos a poder ver entonces es esta primera plática, charla, conferencia con ustedes, la conferencia número 1, que justamente se titula Tendencias para la Educación a Distancia, Pedagogía 2.0. De eso se trata justamente lo que vamos a hablar. Tengo pensado más o menos durar esto unos 45 minutos, a 60 cuando mucho, para que podamos establecer un diálogo. El propósito, la idea es que revisemos las tendencias pedagógicas para el aprendizaje y la enseñanza, así como la estrategia de educación básica a distancia proyectada por la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de tener su utilidad para el desarrollo del trabajo académico. Previamente se les hizo llegar, ustedes van a tener la presentación, esta misma que en la que estoy apoyando mi exposición, y también hay algún temario. Ese temario está basado en algunas referencias que también las envié previamente. Ustedes lo podrán consultar. La idea es que nosotros empecemos a analizar ya de entrada, vemos nosotros 3 grandes conceptos. ¿Qué es aprendizaje 2.0?
qué es pedagogía 2.0, qué es web 2.0 y esto cómo está en la realidad hoy en día impactando y cómo la estamos llevando. Ustedes tienen los materiales por si acaso les interesaría justamente estar analizando. Ese es el día de hoy. El día de mañana abordaremos lo que concierne a web 2.0. Hoy estaríamos hablando justamente de lo que es pedagogía 2.0. Y en el video lo que estábamos viendo en los 3 videos es que puede haber una web 2.0, es decir, una tecnología que nos permita comunicarnos en tiempo real con nuestros alumnos, pero al no haber una pedagogía que sea acorde a ello, pues justamente está aconteciendo lo que estábamos viendo, lo que no lleva justamente al aprendizaje. Esa es justamente la idea de poderlo charlar con ustedes. Como sabemos, la pandemia pues irrumpió abruptamente en todas nuestras escuelas, en todo nuestro trabajo, fue algo inesperado y esta parte que fue tan inesperada pues nos orilló justamente a tener que estar trabajando pues justamente al respecto. La pandemia, según la UNESCO, pues también es una crisis para la educación. Esta crisis educativa la estamos viviendo, la estamos padeciendo todos en los ámbitos, en los niveles educativos, cual sea. En este caso estamos hablando de la escuela normal. Se tiene considerado, la UNESCO también considera que se han cerrado las escuelas en más de 144 países y el 67.7% de la población, de la población estudiantil mundial han sido afectados. Esto representa muchos millones de alumnos que se han quedado fuera de lo que concebíamos, lo que era la escuela de manera presencial y las consecuencias son graves para las familias más desfavorecidas, es decir, que esta pandemia ha resultado en la educación a distancia, que lo que concierne a la equidad, más bien la inequidad, está aflorando. Este cierre de temporal de escuelas, entonces en México la Secretaría de Educación Pública buscó algunas soluciones para el aprendizaje a distancia. Básicamente trazó 3 plataformas. Son 4 plataformas, aunque son 3 características distintas, de las cuales hablaré muy sintéticamente. La primera se conoce como Aprende 2.0, ahí está la liga, ustedes lo van a poder entrar si así les interesa justamente, y en Aprende es una página web de la Secretaría de Educación Pública que pretende justamente de estar compartiendo herramientas tecnológicas para los alumnos y para los maestros para meterlos justamente en este tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También la Secretaría de Educación Pública tuvo que montar alguna plataforma que se llama Aprende en Casa. Esta plataforma de Aprende en Casa, pues estaba fundamentado o está fundamentado en lo que son el libro de texto y la televisión educativa. A través de la televisión educativa se fueron produciendo algunas clases por televisión, dándole seguimiento de los libros de texto, y a esto se le conoció como Aprende en Casa. Aprende en Casa está terminando y va a dar paso a lo que se conoce como Verano Divertido. Verano Divertido, pues va a empezar a dar algunas clases o algunos temas educativos que se van a ver justamente en este periodo del 20 de junio al 20 de julio. Paralelamente, también la Secretaría de Educación Pública montó una plataforma, un seminario, un webinar, más bien es un seminario, así le llamaron, se le llama concretamente La Nueva Escuela Mexicana, Aprender para Desaprender, en convenio con Google Education y también en convenio con Red Magisterial. Y lo hicieron de esta manera que se compone esta formación que está dirigida a los maestros en servicio, los cuales considera la Secretaría de Educación Pública que hay más de 1 millón de maestros que están registrados, más bien 1 millón de figuras educativas, lo dijeron de manera muy puntual. Y la idea es justamente que con Google se trabaje la suite de Google, G Suite, que se conoce, for Education, para capacitar a los maestros para que estas herramientas sirvan justamente para que él pueda estar conduciendo todo lo que es el trabajo de educación a distancia.
ese es el tema, y este fue para poder resolver, o se plantearon soluciones para el aprendizaje justamente a distancia por el cierre temporal de las escuelas. Y aquí nos va a llevar a nosotros entonces a la siguiente pregunta. Son 3 preguntas que voy a estar yo trabajando con ustedes, a las cuales le pretendo dar respuesta justamente a ellos. Permítame tantito, porque, bueno, aquí está. Y son 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué deben de cambiar el contenido y los métodos de aprendizaje en el siglo XXI? ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? ¿Qué tipos de pedagogía se necesitan para el siglo XXI? Estas 3 preguntas trataré de irlas abordando a lo largo de mi intervención. Primero, ¿por qué deben cambiar el contenido y los métodos de aprendizaje en el siglo XXI? ¿Cuáles son las motivaciones del nuevo modelo de aprendizaje? ¿Cuáles son los factores que impulsan las nuevas maneras de educar al estudiante? Vamos a responder un poquito. Primeramente, ¿qué es Aprender 2.0? ¿A qué se le concibe o cómo se concibe Aprende 2.0 o Aprendizaje 2.0? Como sabemos, la complejidad del mundo presente y futuro exige a las personas que estén preparadas para afrontar circunstancias imprevistas y adaptarse al ritmo de la demanda y de las expectativas. ¿Cuáles son las circunstancias imprevistas? Pues simplemente fue el tema de la pandemia. Como ustedes recordarán, en el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, se reunieron para decir que dada la pandemia y las repercusiones para la cuestión sanitaria, el riesgo en que se encontraban los alumnos, se cerraban las escuelas. Y esta parte pensaban celarla una vez que lo acordaron en el seno del marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, tenían pensada cerrarla una semana después de ese acuerdo. Esto fue un acuerdo que se tomó en un día sábado, y la mayoría de las entidades federativas determinaron que se hiciera no dentro de una semana, sino el próximo lunes. Esta fue una circunstancia imprevista. De último momento tuvo que tomarse esta decisión. La formación de las y los estudiantes representan un desafío mayúsculo e implica entonces el desarrollo de competencias para el trabajo, la ciudadanía y la vida. Entonces se confirma la necesidad de innovar y modernizar la enseñanza en la escuela, y para este fin se precisan orientaciones pedagógicas pertinentes. Se ha discutido mucho que si es lo mismo la educación virtual, que la educación a distancia, que la educación en línea. Hay mucha discusión al respecto, pero a toda esta parte que es el montaje tecnológico, que se conoce como Web 2.0, que el día de mañana lo trabajaremos con mucho más detenimiento, pues tiene que ir acompañado de una pedagogía ad hoc, como estábamos viendo en el video. En el video, el último video de los 4 que les presenté, un maestro puso el clásico examen en línea. Ese examen en línea, lo que está viendo en la pantalla, donde están 2 alumnos resolviendo el examen de manera impresa, y entonces el maestro le llama la atención, y entonces empiezan a retomar lo que se conoce como la tecnologización de la obsolescencia pedagógica. Y entonces aquí el tema es muy curioso, porque mucho se ha venido hablando que es muy importante el aprendizaje colaborativo, y entonces cuando 2 alumnos empiezan a colaborar para resolver algún examen que le habían pedido, resulta que los 2 están reprobados. Entonces requieren de pedagogías muy particulares y sobre todo un diseño muy específico para ello. La educación debe aprovechar las ventajas que ofrecen los avances científicos y tecnológicos que representan la informática, el Internet y sobre todo las redes sociales, para poner en práctica métodos pedagógicos inspirados en teorías modernas del aprendizaje. En ese sentido, vemos nosotros 3 líneas en Aprender 2.0 que son fundamentales. La primera línea, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Algunos le llaman de la cuna a la tumba. A eso se le llama aprendizaje permanente. Simplemente hoy estamos reunidos aquí en este webinar justamente hablando de ello. Ustedes también tienen que estarse actualizando, todos los métodos tienen que estar actualizando, y entonces el aprendizaje ya no es un solo momento en específico, sino es a lo largo de toda la vida. Es una de las líneas que están muy identificadas con Aprender 2.0. También competencias para la vida y el trabajo.
Hoy es fundamental que la demanda y las expectativas que se están ciñendo hoy con la pandemia están ocurriendo o está impactando la pandemia a muchos otros ámbitos, no solamente al ámbito sanitario en sí. Por ejemplo, el ámbito económico, por ejemplo, el ámbito laboral, por ejemplo, el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito educativo, por supuesto. Entonces van a empezar a marcar ya algunas situaciones muy particulares y entonces hay que estar formando a nuestros estudiantes de acuerdo a esta demanda y expectativas del mercado laboral, que hoy se le conoce justamente las competencias para la vida y el trabajo, no solamente para la vida, también para el trabajo. Y también hay una exigencia, que son de las 3 líneas que estamos hablando, que de mejorar los resultados de aprendizaje permanentemente. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Son 6 razones o 6 argumentos. Primera razón, hay competencias para un mundo complejo. Hoy estamos en un mundo complejo. El mundo ha cambiado abruptamente, ha venido transitando, ha venido evolucionando, pero la circunstancia particular, la pandemia, hizo que resurgiera con mucha mayor fuerza lo que es este mundo complejo, ¿no? Esta parte de la complejidad, que ya mucho hablaban algunos autores como Edgar Morin, y entonces se requiere hoy justamente en este mundo complejo otras necesidades de formación, desarrollar otras competencias de nuestros alumnos. También, por supuesto, los alumnos tienen nuevas características. Estas características de los alumnos, como sabemos nosotros, los que venimos nosotros, lo que se conoce como los baby boomers de la generación de los 50, de los 60, tenemos que estarnos adaptando. Hoy tenemos a los millennial, a los post-millennial, que están irrumpiendo muy fuerte, que traen otras características muy particulares. Una de esas características que viene siendo otra de las razones por las cuales se debe de cambiar es el desinterés de la juventud por la educación y el abandono prematuro también. Hay un desinterés, como que hay un desencanto, la juventud trae mucho acelere, trae mucha necesidad y también desencanto por la educación. El valor que se da actualmente a la educación informal, a la educación formal, a la educación escolar, los alumnos sienten que la escuela no le está resolviendo todas sus necesidades, que lo que aprenden en la escuela no les sirve para la vida diaria. Y es donde hay un desencanto por parte de ellos. Y obviamente en el mercado laboral hay una queja permanente de que quienes se incorporan al mercado laboral no tienen la preparación necesaria. Por lo tanto, la evolución del mercado de trabajo es otra de las razones por las cuales se deben de estar cambiando. Vamos ya al segundo concepto. El segundo concepto es pedagogía 2.0. Esta pedagogía es para desarrollar las competencias de la sociedad actual, que la sociedad actual demanda actualmente. Lo que nosotros dijimos hace un momento, las razones por las cuales se debe cambiar, la pedagogía entonces tiene que dar respuesta a esa demanda y lograr el aprendizaje 2.0. Pedagogía 2.0 es un nuevo cuerpo de orientaciones didácticas en la que se propugna la libertad de elección y el aprendizaje autónomo del alumno y las labores de aprendizaje que sean flexibles y que sean útiles. 2 partes fundamentales, aquí es importante destacar 3, mejor dicho. 1, el aprendizaje autónomo de los alumnos. Y segunda, que el aprendizaje sea útil, sirva para algo, sea relevante, sea significativo y también, por supuesto, que sea flexible. Para la pedagogía 2.0 es importante que haya algunos cambios en los modelos de enseñanza, la disponibilidad de nuevos medios didácticos y de otras vías de aprendizaje. Como sabemos que estos medios didácticos han venido siendo, por ejemplo, lo que concierne al tema de, en el caso de los medios didácticos, es lo que conocemos justamente como los medios digitales. Hoy tienen el acceso, el fácil acceso justamente a los medios digitales y es una vía de aprendizaje. Un maestro puede estar haciendo una exposición y el alumno puede estar consultando justamente en su teléfono y estar cuestionando inclusive lo que dice el propio maestro. Hay nuevas formas de evaluar también. Esas formas de evaluar, como también lo sacamos y lo comentamos hace un momento con uno de los videos, ya no es solamente el examen escrito, es algo más que el examen escrito. Hay otras formas de evaluar. De eso también hablaremos el día de mañana con un poco más de puntualidad. Y por supuesto hay una rendición de cuentas.
donde el trabajo de lo que acontece en el salón de clases ya no es una caja negra. Ahora se tiene que dar cuenta de qué acontece, de cómo acontece, estar explicándole a los alumnos o a los padres de esos alumnos, en un momento dado me refiero a educación preescolar y primaria, tenerle que estar explicando qué es lo que está aconteciendo. Y un elemento fundamental, y eso tiene mucho que ver justamente con lo que vamos a ver el día de mañana. El día de mañana estaríamos hablando justamente de esta formación de los maestros en estas herramientas. Pues ahora una parte fundamental es que el alumno pasa de ser un consumidor ahora un productor de conocimientos. Esta es una de las características de lo que se conoce como pedagogía 2.0. Me voy al siguiente grupo de preguntas. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje se necesita para el siglo XXI? ¿Qué competencias fundamentales necesitan desarrollar y dominar las personas trabajadoras de mañana? ¿Con qué capacidades necesitarán contar los jóvenes para abordar los retos inesperados e inconstantes que se enfrentarán en el futuro? Estas competencias nos dice justamente la autora de estos 3 textos que les compartí a ustedes, que hay competencias de tipo personal, social y de aprendizaje. Las competencias que se requieren hoy en día, ustedes recordarán en el programa PISA, el programa internacional de evaluación que se ha venido llevando desde hace tiempo, se evalúan las competencias que los alumnos requieren para desenvolverse en la sociedad del conocimiento o en el siglo XXI. Estas competencias, ¿cuáles son? Son habilidades que se espera entonces que son de orden superior. Son resultados de aprendizaje profundo y capacidades complejas de pensamiento y comunicación. En el caso específico de las competencias que tienen que ver con las competencias personales, por ejemplo, capacidad de iniciativa, resiliencia. Es muy curioso y esto lo traía preparado con ustedes y hace algunos días seguramente ustedes escucharon en algunas de las conferencias que dictan en la mañana, se preguntaban, ¿qué resiliencia? ¿Y por qué esos nombres tan raros? Resiliencia, como sabemos, pues es algo que se viene trabajando por parte de los psicólogos desde hace mucho tiempo. Esta parte de resiliencia tiene un sentido muy parecido a resistencia, pero no es lo mismo resistencia y resiliencia. Resiliencia sí, la base es que el sujeto sea resistente a situaciones adversas, pero que pueda aprender sobre ello. Y eso tiene con otro elemento fundamental, otra competencia que es la metacognición. Entonces la resiliencia es otra de las competencias fundamentales para la sociedad del conocimiento. La responsabilidad, como estábamos viendo en los videos, hay un alumno, 2 alumnos específicamente, uno de plano acostado en la cama, ¿verdad? Y durmiendo plenamente. Y otro que por más esfuerzo que hacía por tratar de seguir la conferencia del maestro a distancia a través de una plataforma tecnológica similar como la que estamos llevando hoy, pues simplemente hacía un gran esfuerzo, pero no pudo. Es decir, no había una responsabilidad por ambos sujetos, por ambas personas, por estar tomando la sesión, la clase, la reunión, la plática que tenía el maestro con ellos. Otra de las competencias fundamentales en esta sociedad del conocimiento es la creatividad. Aprender a ser creativos, a resolver de manera distinta las problemáticas que se van presentando. Ni todo lo viejo es obsoleto, ni todo lo nuevo es actual y fundamental. Entonces es una parte importante que tenemos que estar destacando para el tema de la creatividad. Y otro tema fundamental u otra competencia para la sociedad del conocimiento es la asunción de riesgos. Con lo que concierne a las competencias sociales, hay, por ejemplo, el trabajo en equipo es fundamental. Trabajar en equipo es una de las competencias que se requieren en la sociedad del conocimiento. Trabajar en red. Ahorita estamos nosotros de manera sincrónica, en tiempo real, estamos nosotros tanto en tiempo, pero no en espacio trabajando. Estamos en espacios muy diversos, todos nosotros justamente, y entonces es un trabajo que se hace en sincronía, en cuestión de tiempo, pero en cuestión de espacio físico estamos en lugares distintos, muy distintos todos, por supuesto. Y también lo que tiene que ver con empatía, el ser empático, también es otra de las competencias que se requieren.
Hay otra competencia que llama mucho la atención, que es la parte de compasión, tiene mucha relación con empatía. Compasión no tiene que ver con lástima. Hay una gran diferencia en que algo me provoque lástima, una persona me provoque lástima y otra persona me provoque compasión. Si me provoca compasión es que hay empatía porque siento su dolor, me pongo en sus zapatos. Y también otras competencias, las competencias de aprendizaje, las competencias de gestión del aprendizaje, de organización del aprendizaje, las capacidades metacognitivas a las cuales ya aludí hace un momento, y la habilidad de convertir las dificultades en habilidades. Según la autora Cynthia Scott que estamos revisando, estas son las competencias esenciales que se requieren para la sociedad del conocimiento. También fue un poco más allá la autora y empezó a analizar algún elemento. Seguramente esta imagen que están viendo ustedes les es muy significativa. En esta imagen, en la parte superior, dice UNESCO, y en esta parte de UNESCO refiere a un estudio muy conocido que nos hemos basado ya muchos de los educadores, los pedagogos, para nuestro trabajo, para los educadores, pues nos hemos dedicado justamente en ello. Lo que se conocieron como los 4 pilares de la educación, que fue un informe de educación que presentó Jacques Delors, que lo elaboraron un conjunto de estudiosos y dijeron que se requería 4 pilares de la educación del siglo XXI. 1, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y con los demás y aprender a hacer. Son los 4 pilares de la educación. Bueno, Cynthia Scott, que es la autora de los textos que estamos analizando y revisando, hizo justamente una clasificación de aquellas competencias que se requieren en el siglo XXI en esta sociedad del conocimiento de acuerdo a esta clasificación. Estas son las competencias, lo estoy viendo ya en la siguiente pantalla, las competencias que Cynthia Scott agrupó y aglutinó de acuerdo a estos 4 pilares de la educación. Son competencias que están estructuradas en función de estos pilares. La primera, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser. Una es a hacer y otro es hacer, aprender a vivir juntos. En el caso de aprender a conocer, pues hay muchos ámbitos temáticos que ya conocemos. Esos ámbitos temáticos, el conocimiento de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, historia, geografía, civismo, entre muchos otros. Pero hay básicamente como que los siguientes temas que están cobrando mucha vigencia, mucha fuerza para el siglo XXI. La adquisición de conocimientos básicos sobre tecnologías de la información, sobre medios de comunicación, sobre tecnologías de la información y la comunicación, sobre economía, mundo de negocios, emprendimiento, sobre civismo, sobre salud. Estos son algunos de los contenidos temáticos o las competencias esenciales para la sociedad del conocimiento, para desempeñarse en la sociedad del conocimiento, que podemos aglutinar dentro de lo que es este primer pilar, que es aprender a conocer. El segundo pilar, aprender a hacer. Aquí se identifican las siguientes competencias: el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Resolución de problemas, recuerden que es una parte fundamental para el modelo educativo que prevalece en nuestros días, en nuestro país y en muchos otros lados, que es la educación orientada al desarrollo de competencias. La comunicación, la colaboración, la creatividad y la innovación. Dentro de lo que corresponde a la columna o al pilar de aprender a hacer, son competencias sociales e interculturales, son algunas de ellas. Iniciativa, autonomía y responsabilidad personal, competencias de producción de sentido, competencias metacognitivas, competencias de pensamiento emprendedor, aprender a aprender y hábitos de aprendizaje a lo largo de la vida o hábitos de aprendizaje permanente. Estas son las otras competencias que se requieren dentro del pilar de aprender a hacer, que son esenciales, que son fundamentales para desenvolverse en la sociedad actual, en la sociedad del conocimiento. Esto es la tendencia que se maneja para el aprendizaje del futuro. Y así como también el último pilar tiene que ver con aprender a vivir juntos. Buscar y valorar la diversidad,
trabajo en equipo, interconexión, ciudadanía cívica y digital, competencia global, competencia intercultural, son algunas de las competencias que se van identificando. Ya vamos cerrando, ya vamos 2 de 3 preguntas que hemos resuelto, nos vamos a la última parte, con eso ya iremos cerrando. ¿Qué tipos de pedagogías se necesitan para el siglo XXI? ¿Cómo pueden las y los educadores ayudar mejor a los estudiantes a desarrollar las habilidades fundamentales para el siglo XXI? ¿Qué pedagogías ofrecen condiciones, ofrecen las mejores oportunidades para adquirir las competencias y habilidades necesarias para abrirse camino en un futuro complejo e incierto? La incertidumbre es un tema muy importante que está floreciendo hoy en día, dada la pandemia, con la que hay que estar trabajando. ¿Y cuáles son los enfoques más eficaces para ayudarles a los estudiantes a aprender? Y sobre todo, que aprendan a aprender. Se basa básicamente en 3 principios pedagógicos: la enseñanza de esas habilidades, la enseñanza de las competencias que el alumno requiere hoy en día para desempeñarse, desenvolverse con cierta probabilidad de éxito en esta sociedad del conocimiento en el siglo XXI, se basa en 3 principios pedagógicos. Primer principio: estrategias de aprendizaje personalizado. Como saben, hoy en día se requiere mucha cuestión del trabajo personalizado. Es decir, por un lado, el personalizado sí es una parte que tiene que ver que el maestro trabaje personalmente con cada uno de los alumnos, pero también que los alumnos vayan trabajando para su propio aprendizaje. Es decir, aprendizaje por instrucción directa y autoaprendizaje. En esto es uno de los principios que justamente debe de ponderar el maestro para la enseñanza de esas competencias del siglo XXI. Segundo principio pedagógico: aprendizaje colaborativo. Aquí hay todo un elemento fundamental, tiene que ver con lo cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una primera base fundamental para el aprendizaje colaborativo. No son sinónimos, pero el aprendizaje cooperativo sí ayuda, en cierta manera, coadyuva a que se desarrolle el aprendizaje colaborativo. Y por último, el aprendizaje informal. De eso también hablaremos un poco el día de mañana. El aprendizaje informal, por ejemplo, el que estamos tomando hoy en día, este momento es un aprendizaje informal. Ustedes no están dentro de un proceso de formación docente muy particular, pero quizás ustedes van a tener la necesidad de que este webinar o este espacio o este tiempo que le están dedicando justamente a ello, ustedes van a requerir que se esté certificando de alguna manera, ¿no? Eso es un elemento que ahorita lo vamos a platicar. Estos son los 3 principios pedagógicos que debe de contemplar el docente para la enseñanza de las competencias que requiere el sujeto, las personas en el siglo XXI. Justamente esto es lo que se requiere. Y hay unos principios. Estos principios para la enseñanza, ahorita dijimos los principios pedagógicos, ahora hablemos de los principios para la enseñanza. Los principios para la enseñanza es hacer que el conocimiento sea pertinente. ¿Qué quiere decir pertinente? Pertinente quiere decir que el conocimiento que el sujeto está absorbiendo, asimilando, apropiándose de él, le sea útil, que pertenezca justamente al ámbito en que se desenvuelve. También enseñar las destrezas de cada disciplina, así como desarrollar capacidades de reflexión de alto y bajo nivel para facilitar la comprensión de diferentes contextos. Por ejemplo, en este caso específico de los principios para la enseñanza, todos traemos, ustedes como maestros, mucho el tema de lo que viene siendo la taxonomía de Bloom. Y como sabemos, como hay muchas otras taxonomías, la taxonomía de Bloom pues habla básicamente como que de 6 ámbitos, no son secuenciales, y hemos trabajado mucho con el primer ámbito, que es justamente el primer plano, que es conocer, y el plano último que puso Bloom justamente es con el tema de evaluación. No son secuenciales, sino que son complementarios. También promover la transferencia del aprendizaje y enseñar cómo aprender a aprender, la metacognición. Estos son 5 principios para la enseñanza, unos más: abordar
directamente los malentendidos. Hoy la necesidad de comunicarse de manera muy puntual, de manera directa, es fundamental para que el alumno justamente vaya apropiándose o vaya desarrollando las competencias que se requieren hoy en día. Promover el trabajo en equipo, aprovechar la tecnología como apoyo al aprendizaje y fomentar la creatividad de las y los estudiantes. Cierro con estas últimas partes. Voy a hablar de 16 pedagogías y perspectivas que promueven el aprendizaje. Estas pedagogías o perspectivas, con eso cierro y con eso terminaría justamente en intervención, esperando por la participación de todos ustedes. En esta parte estaríamos hablando nosotros de pedagogías y perspectivas que promueven el aprendizaje o que coadyuvan al desarrollo de las competencias que el sujeto requiere para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. La primera, número 1, usted lo podrá estar viendo ahí con el número 1. Número 1 es una renovación del interés por la calidad. Ese es un tema central, fundamental, es una pedagogía que viene impulsándose. Prácticamente podemos decir que es la pedagogía oficial que se viene manejando, el tema de la inclusión, el tema de la equidad, la educación permanente, la igualdad entre géneros, entre muchos otros. Esta es una pedagogía que es, creo yo, la más influyente de manera oficial o de manera formal. Hay otras que estaremos hablando, por ejemplo, en el caso del número 2, ya no estaríamos hablando del tema de la calidad, sino del fomento a la participación, donde hay interés en que los estudiantes se vinculen con otras personas. La conexión, la interacción con otras personas, la creación del conocimiento compartido es una cuestión fundamental, importante, es una de las pedagogías que también va teniendo mucha fuerza y mucha influencia, que se viene tomando de manera no con tanta fuerza en el currículum, pero ya se asoma. Una tercera parte, lo podrán ver en el número 3, justamente en esta infografía que les estoy presentando, es la personalización y adaptación del aprendizaje. Eso tiene que ver el aprendizaje horizontal, el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje entre pares, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje significativo, un aprendizaje basado en investigación, que sea más colaborativo, que sea interactivo, que sea personalizado. Este tipo de pedagogía se está demandando mucho dadas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las pedagogías que están cobrando fuerza y que coadyuvan a ello es un énfasis en el aprendizaje y basado en problemas y proyectos, que es el que me acabo de referir. Y hablaré entonces del fomento a la colaboración y la comunicación como otras de las pedagogías. El pensamiento crítico, la creatividad, el aprendizaje estructurado en contextos de la vida real, aprendizaje basados en proyectos, donde el alumno siempre requiere de que le coadyuven al desarrollo de las competencias que él va a necesitar para desenvolverse en la vida más allá de la escuela, en la vida laboral o en la vida personal, es decir, la vinculación escuela-trabajo. Otra de las pedagogías tiene que ver con la relación muy particular de la motivación que tienen los alumnos. Los alumnos trabajan en grupo, en equipo, buscan soluciones, significados, crean productos, resuelven problemas complejos, aplican conocimientos adquiridos. Esa es una de las, estoy poniendo como número 5, la pedagogía que tiene justamente esta orientación, esta perspectiva. Otra de las pedagogías tiene que ver relación con la parte de la creatividad y de la innovación, que tiene que ver, no de la innovación, disculpo, tiene que ver básicamente con el tema de fomentar la confianza en las capacidades de los alumnos para realizar una tarea específica. Todo el tema de la motivación es fundamental y el alumno viene utilizando justamente esta necesidad de la motivación para que él pueda sentir que lo que está haciendo, lo está haciendo de manera adecuada y de manera apropiada y que es la mejor manera de resolverlo cuando él se enfrente a un problema de la vida real. La otra pedagogía tiene que ver con el concepto de conocimiento, creatividad, innovación. Otra de las perspectivas pedagógicas, el uso de las tecnologías móviles,
el aprovechamiento de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales ha sido un boom, los alumnos les gusta participar en las redes sociales, es otra de la pedagogía o las perspectivas pedagógicas influyentes hoy en día que favorecen al desarrollo de las competencias. Conexión entre lo que están aprendiendo con problemas reales, el aprendizaje auténtico, aprendizaje situado, actividades personalizadas, empíricas, significativas, también es un elemento fundamental que valora, que estimula justamente el aprendizaje que se requiere. Planear, controlar y evaluar la comprensión y el rendimiento, la metacognición, relaciones personales apropiadas o pertinentes para el aprendizaje, en este caso aprendizaje interacción. Lo pudimos ver nosotros, por ejemplo, en uno de los videos que les presenté, donde le jugaron la broma los alumnos con el maestro, que le dijeran que hiciera una combinación de teclas y de tal manera que lo sacaron de la sesión de clase. En este caso, pues lo que estamos viendo es que sí se requieren relaciones personales apropiadas, no solamente la relación maestro-alumno, sino la relación también entre alumno-maestro, porque es bidireccional entre algunas otras relaciones. El tema de la inclusión, el aprendizaje personalizado, los estilos individuales de aprendizaje es otra de las perspectivas pedagógicas que promueven el aprendizaje 2.0. El aprendizaje centrado en los estudiantes, aprendizaje individualizado, personalizado, autorregulado. Hoy he visto que muchos de los alumnos tienen un gran problema de cómo autorregular, cómo gestionar su tiempo, cómo gestionar los hábitos justamente de aprendizaje ahora que a él le pasan y que él tiene que organizar, gestionar su propio aprendizaje en casa. Ese es otro tema muy importante. El aprendizaje sin fronteras, en cualquier momento, en cualquier lugar, la educación formal e informal, fuera de las aulas, de las escuelas. Hoy vemos, por ejemplo, Coursera, es una plataforma donde están dando, en México también tienen su propia plataforma. Hay muchos cursos de manera gratuita, pero un tema aquí importante tiene que ver con la acreditación y certificación. Ustedes pueden tomar esos cursos en Coursera, en la plataforma MX o en muchas otras que hay en el ámbito nacional, mundial. Google tiene el suyo propio y lo pueden tomar de manera gratuita. Pero si quieren una acreditación y certificación que avale que ustedes lograron los propósitos y objetivos de tal curso, entonces tiene un costo. Esa es otra perspectiva muy interesante que está tomando mucha fuerza, al igual que tiene que ver con la educación abierta, Open Education, los cursos masivos abiertos en línea, conocidos como MOOC, los sistemas de gestión del aprendizaje. Eso también son de unas perspectivas pedagógicas que promueven el aprendizaje que tienen mucha influencia actualmente. Es decir, la acreditación y credencialización del aprendizaje no tradicionales, las competencias, experiencias, habilidades adquiridas de manera informal, todo eso que van desarrollando los maestros, los alumnos, cualquier sujeto, también requiere un aval para poder decir, yo tengo estas habilidades que la escuela no me las desarrolló, que yo las desarrollé por mi cuenta y necesito que me estén dando un aval o una certificación por ello. Por lo tanto, lo que hoy se requiere es justamente la evaluación formativa. Esta parte de la evaluación formativa requiere fundamentalmente la retroalimentación por parte del maestro para diagnosticar las deficiencias de aprendizaje. Ese tema tiene una actualidad fundamental. Ustedes recordarán que en el caso de educación básica, pues se dijo que cuando regresen a clases, lo primero que van a regresar es con un plan remedial para nivelar el aprendizaje de los alumnos que dure 3 semanas. Entonces están pidiendo que hagan todo un plan remedial, que diagnostiquen justamente el rezago educativo que tienen sus alumnos, aquellos aprendizajes que debieron haberse apropiados en la pandemia y que no lo hicieron. Entonces hay que identificarlos, hay que enseñárselos y hay que evaluarlos antes de poder iniciar el siguiente ciclo escolar. En conclusión, la actualización y desarrollo de las competencias permitirá adaptarse a las nuevas expectativas laborales y vitales del siglo XXI. Estas son las perspectivas pedagógicas, las pedagogías y las perspectivas que se requieren para desarrollar o promover el aprendizaje 2.0. Huelga decir, en contraparte,
que el modelo de transmisión, el Magister Dixi, el que el maestro esté al frente de un grupo como tradicionalmente se viene haciendo, pues esto justamente no facilita, porque está muy centrada en la memorización, no facilita la aplicación de procedimientos complejos o conocimientos fundamentales. Como podrán ver entonces, ya para cerrar, fundamentalmente es importante cambiar y modificar el currículum, cambiar y modificar la forma de enseñar, soportarla en una plataforma, y esto va a desarrollar aquellos aprendizajes que se requieren en la sociedad del conocimiento. Para ello, entonces, se requieren metodologías activas, participativas, fundamentales, que tomen en cuenta al alumno, que giren en torno a él, es decir, un modelo educativo centrado no en la enseñanza, sino en el aprendizaje de los alumnos. Y con eso, entonces, pudiéramos decir que podemos nosotros pensar en que la formación que se le brinda y proporciona a los estudiantes es pertinente, es acorde, es la adecuada, es la necesaria para esta sociedad del conocimiento. De mi parte sería todo, les agradezco su atención, me dispongo a escuchar sus preguntas, estoy a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Okay, buenas tardes. Pues gracias, doctor Sergio, por compartir con nosotros ese tema tan importante y actual. Gracias también a nuestra institución que nos ha estado actualizando con certificaciones y diplomados en línea sobre TIC en educación y herramientas que han fortalecido nuestra labor docente. Estos 4 meses que hemos tenido de experiencia en el trabajo y enseñanza en línea desde casa han sido un reto que hemos podido enfrentar como comunidad, apoyándonos y rescatando los logros y las dificultades para aprender de ellos. Pues ha sido gran esfuerzo tanto de estudiantes como de equipo docente de nuestra institución para lograr pues estos 4 meses de trabajo desde casa, en línea, algo a lo cual pues no estábamos acostumbrados y que pues tuvimos que enfrentar con gran éxito. Ya llegará el momento en donde reflexionemos y analicemos sobre nuestra labor para aprender y tener mayores estrategias de trabajo en línea. Gran aprendizaje el que obtuvimos el día de hoy, confirmando pues mucho de lo que vivimos y creo que fortaleciendo algunas cuestiones que habían sido difíciles con esta conferencia. Pues estamos en la etapa vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Voy a cederle el micrófono al doctor Sergio. Estamos en este momento cediéndole el micrófono. Voy a hacer uso de la palabra. Hay 2 preguntas que les agradezco mucho y creo que da mucho pie a esta temática. Una de ellas lo dice María Teresa Jáuregui García. La evaluación fue una de las principales problemáticas durante la estrategia emergente, en virtud de que los cursos estaban diseñados para trabajar de manera presencial. ¿Tuvo algunos hallazgos en sus investigaciones? ¿Qué recomienda a los docentes? Efectivamente, la educación a distancia fue una solución emergente de último momento, dado los efectos de la pandemia. Sobre la marcha se fue montando una estrategia, como lo comenté al principio de mi intervención, que se conoce justamente Aprender en Casa. Y paralelamente a los maestros se les fue capacitando para eso. De hecho, el seminario de la nueva Escuela Mexicana en Línea, Aprender para Desaprender, termina hasta el mes de
octubre. Y sí hubo la necesidad de que las autoridades educativas replantearan los criterios de evaluación, las normas de evaluación, y replantearon criterios de valoración. Pongo un ejemplo, en un webinar similar al que estamos ahorita, me preguntaba alguna maestra que a uno de sus alumnos no había entregado las actividades de aprendizaje que les había pedido que desarrollaran, que no sabía si las había elaborado, que no sabía si el alumno había entrado o le estaba dando seguimiento al aprendizaje en casa, que no se había podido comunicar con la madre de familia y que qué podía hacer, porque desde la perspectiva tradicional, si un alumno no asiste a clases, no elabora las actividades de aprendizaje, entonces está reprobado. De hecho, las normas de evaluación así se estipulan. Consideran el 80% de la asistencia para el tema de la acreditación y la promoción. Y tuvieron que modificarse, donde la asistencia no fuera un criterio para la valoración del desempeño de los estudiantes en la educación a distancia que se estuvo llevando a cabo. Para responder de manera muy puntual, sí, el tema de la evaluación a distancia, de la evaluación por estos medios que están llevando, es un tema que no es algo sencillo de estar abordando. ¿Qué recomiendo a los docentes? Lo que recomiendo a los docentes es ir a lo básico, es ir a lo fundamental. ¿Qué es evaluar? Evaluar trae 5 implicaciones. Primero, una recogida de información. Segunda, que esa información se contraste con algunos criterios, estándares, según sea el caso. Hay que explicarle al alumno qué se le va a evaluar, es una parte fundamental. Que sobre esos criterios, que la tarea que haya resuelto, entonces se haga un juicio de valor. Que ese juicio de valor se le explique al alumno para que el alumno pueda mejorar. Es decir, debe de ser tendiente hacia la mejora. Tiene que haber prescripciones. La evaluación tiene que ser prescriptiva. Se le tiene que decir a los estudiantes cuáles son sus deficiencias, sus áreas de oportunidad, cuáles son las cosas que desarrollaron bien, las que no desarrollaron, las competencias que se desarrollaron medianamente o muy bien o de plano no se desarrollaron. Creo que el tema de la evaluación es un tema, una asignatura muy pendiente en el trabajo de educación a distancia. Mi recomendación concreta es ir a lo fundamental, la retroalimentación del alumno en el desarrollo de las tareas con criterios muy específicos y con juicios de valor muy puntuales para que el alumno sepa qué es lo que debe de hacer en subsecuentes tareas para poderla resolver de acuerdo a las instrucciones que se le dieron. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo virtual de manera sincrónica y asincrónica con nuestros estudiantes normalistas? Lo dice Isidro Enrique Gallardo, me pide la opinión. Isidro Enrique y para todos los demás maestros, lamento no tener muchos elementos de juicio sobre el trabajo virtual que vienen haciendo sus estudiantes. Me cuesta trabajo poderle dar la respuesta porque sería infundada. Yo tengo entendido que han desarrollado algunos trabajos. El día de mañana vamos a hablar sobre ellos, todo lo que es Google Education. Sé que han venido trabajando tanto los maestros como los alumnos con Google Education. Es una plataforma, una suite que le llaman, que permite justamente el aprendizaje de los alumnos y el trabajo docente.
Lamento, Isidro, no tener muchos más elementos. Me ofrezco y estoy en la mejor disposición, si la escuela así lo considera, la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana lo considera, si me dan más elementos para conocer el trabajo virtual y les gustaría saber mi opinión, se las daría con mucho gusto para que mi opinión sea fundada en la experiencia y no basada en un desconocimiento. Esa es la respuesta que le puedo decir a Isidro Enrique. La siguiente pregunta que me están señalando, Alejandra Ramírez Arce. Buenas tardes. Considerando las situaciones individuales de nuestros estudiantes, ¿cómo adecuar el trabajo para aquellos quienes no cuentan con recursos tecnológicos disponibles 24/7? ¿Cómo evitar que se atrasen en su proceso con respecto al resto de sus compañeros? Esta pregunta me parece que es fundamental. Es fundamental porque efectivamente hay una gran diversidad de circunstancias de los estudiantes en relación con el uso de la tecnología. Bueno, primeramente con la tecnología en sí y con el uso de la tecnología. Yo creo que aquí, para responder la pregunta de manera muy concreta, es cómo adecuar el trabajo para aquellos quienes no cuentan con los recursos tecnológicos. Creo que lo primero tiene que ser un proceso de evaluación, o mejor dicho, más allá, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser planeado de manera intencionada, sistematizada y también compartida con los estudiantes. Creo que es una primera parte de prever las situaciones. Cuando el maestro planea sus clases, las comparte, las socializa con los alumnos, le expresa sus expectativas de lo que él espera que los estudiantes hagan y realicen, desde ese momento podrán salir algunas situaciones como esta, de esta naturaleza. Sí hay alternativas, pero las alternativas tienen que ser con anticipación, no en el momento cuando se diga, ya tenemos planeada nuestra clase en Moodle o en Google Classroom o en cualquier otra plataforma y el alumno no puede entrar y no hay manera de comunicarse con él. Por supuesto, huelga decir de que se dificulta, el alumno no va a poder desarrollar esas actividades y va a tener, como bien lo señala Alejandra, pues un atraso con respecto al resto de sus compañeros. Mi recomendación, mi sugerencia es que los maestros consideren la tecnología, incorporen la tecnología en los procesos ordinarios de enseñanza-aprendizaje, ordinarios, como un soporte, para cuando sea necesario, que sea en línea, totalmente en línea o totalmente virtual, no le sea tan desconocido ni a los estudiantes ni a los maestros. Pero además también es conveniente y recomendable que el maestro comparta sus expectativas y su planeación para que el alumno pueda externar las dificultades que tendría para realizar las tareas que le están solicitando. Eso sería lo que pudiera responder a Alejandra por el momento. Ahí son dos preguntas más. Yo no alcanzo a escuchar si hay un micrófono que me digan o me lo dicen por el chat, porque no alcanzo a escuchar si es necesario continuarle. Creo que sí, salvo que ustedes me digan alguna otra situación. Dos preguntas más. José Sánchez, ¿cómo enfocar el trabajo pedagógico del aula al trabajo andragógico, tanto en el aula como en la educación a distancia, supongo? EA, dice. Y Sara Solís Trechuelo dice, ¿nos podría recomendar algunas referencias que nos apoyen a valorar el trabajo realizado en línea con el fin de valorar el avance y poder identificar las oportunidades de mejora y las metas a lograr? La respuesta para José Sánchez. El trabajo pedagógico en el aula
al trabajo andragógico. Bueno, vamos a tratar de entender primeramente y tratar de interpretar qué es lo que se dice, a qué señalamos trabajo pedagógico y qué es lo andragógico. Si lo andragógico estamos viendo que estamos educando a adultos, estamos formando o desarrollando competencias en los adultos, y si la pregunta es, ¿cómo debo de orientar la pedagogía de mi enseñanza para la andragogía necesaria del aprendizaje de los adultos? Si es así la pregunta, entonces yo recomendaría lo siguiente. Es muy importante hoy en día conocer las características, las expectativas, las necesidades de los alumnos. Ya comentaba dentro de las perspectivas pedagógicas algo que se conoce como aprendizaje situado, aprendizaje también significativo. Aquellas pedagogías que le hacen sentir que son pertinentes a la realidad en que se desenvuelve el sujeto. Llámese niño, llámese adolescente, llámese adulto o en la edad en que se encuentre. Creo que un tema fundamental es cómo desarrollar competencias para la vida y para el trabajo que se requieren para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de las competencias para la vida, es inherente a su persona, le es significativo, le es situado y obviamente cobra sentido para él. Si es para el trabajo, con mucha más razón, el trabajo sí, ya sea el trabajo situado en lo que va a realizar, si es un maestro un maestro en servicio o un maestro en formación. Obviamente los maestros en formación es a lo que se van a enfrentar más adelante. Un maestro en servicio el que está trabajando ya es un maestro que está desarrollando su trabajo. Para responder concretamente a la pregunta, entonces, la recomendación, cómo enfocarlo, es para un aprendizaje situado, un aprendizaje significativo, un aprendizaje contextualizado que le sea relevante, importante para la vida y el trabajo de los sujetos. Y la última pregunta, si recomendamos algunas referencias que nos apoyen a valorar el trabajo realizado en línea con el fin de valorar el avance e identificar las oportunidades. Sara, creo que efectivamente está dando un tema aquí fundamental de la evaluación. El tema de la evaluación la podemos ver nosotros desde un plano teórico, de un plano metodológico, de un plano técnico, de un plano instrumental. Obviamente sí hay teorías, y hablamos algunas de ellas, como es la evaluación formativa. La evaluación formativa, hay un método o hay metodologías específicas para desarrollar la evaluación formativa. Dentro de la evaluación formativa, también nosotros podemos encontrar algunas técnicas muy particulares que estábamos señalando hace un momento, como el tema de la retroalimentación y el acompañamiento. Y entonces hay algunas técnicas para llevarlo a cabo. Y también hay algunos instrumentos muy particulares. De esos instrumentos, obviamente tienen que ser los más acordes posibles. Vuelvo a retomar el video con el que terminé de los 4 que señalé. El examen escrito tradicional que todos conocemos, ponérselo a los alumnos, hacer una videoconferencia como la que estamos llevando ahorita para ver cómo está contestando el alumno el examen, obviamente eso no es concordante con la pedagogía que se está promoviendo. Hay muchas otras técnicas, como lo sabemos, el quiz, por ejemplo, es una de muchas herramientas informáticas que pueden facilitar justamente ese tipo de cosas. Por lo tanto, se tiene que haber una congruencia entre, ahora sí como lo señalo en los 3 elementos, entre el aprendizaje, la pedagogía y la tecnología o la web 2.0, como lo habíamos comentado. Mi recomendación muy puntual, Sara,
aunque es mucho más profundo, es difícil que en un par de minutos me pueda extender y pueda resolver, atender toda tu necesidad que traes ahorita, pero lo podemos realizar con mucha más puntualidad. Mi sugerencia viene siendo justamente la evaluación por rúbricas. La evaluación por rúbricas permite valorar cualitativamente los avances y el desempeño de los estudiantes de manera cualitativa. Vuelvo al video. Si es algo cuantitativo y lo quieres meter a no cualitativo, obviamente ahí hay un choque. En ese caso, aunque es mucho más profundo de lo que estoy señalando, sí, mi recomendación muy concreta es evaluación formativa, enfocarse en el acompañamiento y en la retroalimentación y realizarlo a través de rúbricas. Eso sería de manera muy puntual. La respuesta a tu pregunta. Y la última, ustedes se me pueden mandar algún mensaje. Si todavía tengo tiempo, podemos responderlo. Lorena Araceli dice, ¿es posible llegar a obtener un aprendizaje real con educación virtual? Sí, aprendizaje real. El concepto de aprendizaje real es que verdaderamente el sujeto aprenda lo que él requiere para su vida cotidiana. Si a eso le llamas aprendizaje real, la respuesta es sí. La educación virtual sí puede llegar a desarrollar un aprendizaje real. Yo estoy convencido de que la tecnología sí es un buen apoyo para el trabajo docente, pero no lo sustituye. El maestro es el que debe tener control de la pedagogía. Para eso hay que planearlo. Para eso hay que prever las situaciones. Es cierto, como lo habíamos comentado, fue una situación emergente que irrumpe abruptamente. El tema de la educación virtual, de la educación online, de la educación a distancia, desde el punto de vista ortodoxo no es algo nuevo. Ya tiene muchos años como área de estudio, como conocimiento. Y mucho se ha pugnado para que los maestros lo utilicen en las aulas como soporte también o para favorecer el aprendizaje. Pero por una u otra razón no había existido la necesidad como existe hoy de hacerlo y más de esta manera. Falta mucho camino por andar en preparar no solamente al docente, no es el único actor que está presente, no solamente al alumno, no solamente la infraestructura, también se requieren políticas educativas, porque es muy fácil señalar que si a través del aprendizaje en línea el alumno no aprende, el responsable es el maestro. Y volvemos otra vez a la misma cantaleta de que el maestro es el responsable de todo el aprendizaje, las vicisitudes que tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos. Sí, es un actor central, sí, es un actor fundamental, es importantísimo, es insustituible el maestro, pero el maestro también requiere de ciertas circunstancias y condiciones para potenciar el trabajo en favor del aprendizaje de los estudiantes. Bueno, gracias, doctor Sergio Dustan. Vamos a pasar a otro momento de esta actividad que tenemos preparado, que es este reconocimiento que le hace la Escuela Normal Fronteriza Tijuana por su valiosa colaboración al impartir la conferencia web denominada Tendencias para la Educación a Distancia, Pedagogía 2.0, dirigido a docentes de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. El día de hoy, 22 de junio del 2020,
Atentamente, por una mejor educación, firmado por la maestra Gabriela del Carmen Núñez de León, directora de esta institución, Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Les agradecemos este trabajo tan importante, de tanta relevancia y tan significativo para nosotros, para esta comunidad normalista. Gracias, doctor Sergio, de parte de toda la comunidad ENFT. Y pues quiero comentarles que pues hemos terminado esta actividad y que los invito que mañana nos acompañen a la segunda webinar denominada Competencias Docentes a través de Google Educación Web 2.0. Buenas tardes, y pues también comentarles que la conferencia del día de hoy va a estar en el canal de YouTube de nuestra institución para aquellos que quieran pues volver a verla. Gracias.